A las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La plaza y la palabra. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Ayer, cuando escribía esto, soñaba con la realidad, con lo que pasaba. A veces, por ejemplo hoy, lo que sucede es soñado ¿por quién? ¿Cuándo? Nada es lo que es. Lo que es el cociente de lo que no pasó. Distopías de verdad. Las madres de Plaza de Mayo están en la calle hace 48 años, con todos sus días y sus noches, sus veranos y al revés. Parece literatura fantástica, pero es historia política. Este tipo que gobierna no llega a 2 años y aspira a cargarse un pueblo entero de más de 2 siglos. La palabra que no se deja decir no calla, mira. Sostenía la tarde del domingo pasado con un palo para que no se caiga al suelo como el cielo antes de llover en Caracas. Afuera de la palabra pasaba la revolución. Adentro era el tiempo que falta para que sea en la Plaza de Mayo, lejos de allí. La derrota, que es victoria en algún lugar, aquí es ¿dónde? Lo que no pasa también es, como la revolución a la palabra que la dice, el silencio que la nombra, la distancia donde está. ¿Dónde está? El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. Muy buenos mediodías, la 1 de la tarde en toda la República Argentina. Aquí estamos en la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la radio DEVE. Estamos como todos los domingos con el señor Gabriel Agugliaro allí en los controles. ¿Cómo le va? Con una boina. ¿Qué es esa boina, Gabriel? Está con una boina. Así dice que vino remando desde el Tigre. Raro que no se haya volado. Pero bueno, ha llegado. Está el señor Alan Martínez, por supuesto, allí con el streaming. Está Jessica Castro en la producción junto con Mariana Collante. Y está aquí a mi lado el señor
Luis Alfredo Iramaguín. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. Devuelvo las llaves del programa. Estuvieron en mi poder durante una semana, así que devuelvo la conducción. Muy bien. Espero haber estado bien, a la altura. Estuvo. Lo vimos en vivo en Caracas, junto con algunos compañeros bolivarianos que estábamos allí acompañando a las madres en esa semana de actividades tan intensa que tuvieron, y salió muy bien la plaza y la palabra, así que sí, estaba... participaste del chat, del streaming, así que comentamos también casi en vivo lo que ibas aportando desde allá, así que también fue un programa realizado desde Venezuela. Muy bien. Y estamos con todos los oyentes allí en el 11 3200 0530, es el WhatsApp de la radio. Están en el streaming, seguramente ya comentando, o lo irán haciendo en el transcurso de este programa, que se las trae. Tenemos bastantes contenidos, tenemos la plaza, intensa plaza de este último jueves, y tenemos mucho archivo de EVE, BEBA, juicio ético y político, en fin, un programón, Luis. Sí, yo te propongo, porque vi que hay mucho, arrancar ya con la plaza, y además que nos cuentes y completes lo del viaje a Venezuela, importantísimo viaje de las madres, el que finalizó a mediados de la semana. Sí, este jueves estuvimos allí con Andrea Cáceres. No solemos repetir en el programa la intervención mía de cada jueves, pero esta vez sí, un poco para completar lo que dijo al final Carmen Arias, que dio sus impresiones sobre el viaje, y yo lo que hice fue completarla con información dura de lo que las madres hicieron allí. Vamos a arrancar entonces con la plaza del último jueves, la marcha 2468, y volvemos. Vamos. Venezuela. Ahí está. Las madres participaron de muchas actividades, las voy a enumerar porque es importante, para que tomen dimensión de lo que fue este viaje. Primero, que fue el segundo viaje después de EVE, ¿se acuerdan? El primero fue a Colombia, a un encuentro de Claxo. Participaron Sarita de Tucumán e Irene de Mar del Plata. Y este otro es el segundo viaje, un viaje, aquel era con un perfil muy académico, este fue bien político, porque estuvieron las madres al lado de Nicolás Maduro, el líder de la revolución bolivariana. Participaron primero de un foro que hubo internacional por la paz y en contra de la guerra. Muy importante la presentación de las madres allí. Participaron también de un encuentro de madres víctimas del fascismo, junto a madres de venezolanos que habían migrado a Estados Unidos, que fueron detenidos por la política racista que tiene Trump para los inmigrantes en Estados Unidos, y que no fueron enviados a Venezuela, fueron enviados a El Salvador, con ese criminal que es amigo de Milei, Bukele. Y Bukele los puso en cárceles comunes, en cárceles para delincuentes gravísimos, siendo que el único delito de estas personas era tratar de migrar a Estados Unidos para conseguir un futuro que ellos creen que va a ser mejor que el que pueden construir en Venezuela, ¿no? Y han aprendido en todo este trayecto, en todo este periplo que les ha tocado vivir, que el único destino común para cada uno de nosotros es colectivo, que nadie se salva solo, y que tenemos que hacer la revolución en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, para que todos nuestros pueblos, sus jóvenes especialmente, no tengan que emigrar. Y fue un encuentro impresionante, donde las madres de Plaza de Mayo compartieron su experiencia política y de lucha con estas madres, y los compañeros, si están dando testimonio de eso, entendieron que la lucha la tienen que librar junto con su pueblo, todos juntos, no yéndose del país. Así que
bienvenida también por esa experiencia. Las madres estuvieron ahí dando cátedra, pero no solamente ahí, después también estuvieron en la Plaza Bolívar, en un tribunal antifascista. Hablaron allí las dos, Carmen y Sarita, conmoviendo a todos los que estaban allí. Allí se encontraron con Aleida Guevara, la hija del Che. Fue muy emotivo ese encuentro. También estuvieron acompañando al presidente Nicolás Maduro en las elecciones. Hubo elecciones comunales el domingo en Venezuela y las madres estuvieron en la escuela acompañando por pedido del presidente Maduro para que las madres estén allí presenciando el voto de Nicolás Maduro y su rueda con los medios de prensa. Por último, antes de venirnos, las madres firmaron un acuerdo institucional con la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que lo firmó la rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, nuestra compañera Cristina Camaño. Mucha fuerza, Venezuela, gracias por tanto, gracias siempre. Ahí estábamos repitiendo esa agenda, ¿no? Realmente fue muy importante, muy intensa. Hay que pensar que para las madres fue el primer viaje político de tanta importancia a un país que siempre está con mucha tensión, que tiene tanta mala prensa acá en la Argentina, con todo lo que implica en términos de definición política de acompañar a Nicolás Maduro en este contexto, además de hacerlo sin EVE, ¿no? Y participaron, no pararon, todos los días tuvieron algo importante, tuvieron que prepararse para hablar en diferentes ámbitos, varias veces, las dos madres, Sarita de Tucumán y por supuesto y Carmen, y tuvieron además mucha repercusión en Venezuela, estaban esperándolas, ¿no? Estaban... Sí, el recibimiento y el trato a un jefe de Estado recibieron las madres. La verdad que sí, la verdad que fue así, y repercusión en la prensa, entre los grupos de compañeros y compañeras venezolanos, pero también entre los asistentes a estos encuentros internacionales de todas partes del mundo que esperaban el encuentro con las madres, para saber su actualidad, para tenerlas cerca, para escucharlas y para comprobar que EVE no está, pero que ese movimiento de Madres de Plaza de Mayo continúa, y continúa el mismo camino que se transitó con EVE al frente, ahora sin ella, pero con la fuerza de estas dos grandes compañeras que, insisto, no pararon ni un segundo. Ahí en la plaza tratábamos de apretar lo que fue esa agenda. Después estuvo Andrea Cáceres el jueves en la plaza. Andrea Cáceres es la directora del organismo provincial de niñez del gobierno de Axel Kicillof, y vamos a escucharla junto con la que cerró la marcha el último jueves, Carmen Arias, la presidenta de Madres. Compañeras y compañeras, la verdad que es un profundo honor y hasta da nervios estar en este momento acá. Somos parte del gobierno provincial que encabeza el gobernador Axel Kicillof, que sí está siendo asediado no solo mediáticamente, sino también perseguido económicamente, podríamos decir. Tenemos esa gran responsabilidad de cuidar a los niños, niñas de la provincia de Buenos Aires, aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad, pero en general en pensar en todos los pibes y las pibas, con un gobierno nacional que le da la espalda al pueblo argentino y particularmente a los pibes y a las pibas, que lo que propone es el encierro en vez de más escuelas, más espacios de salud, más espacios de juego y de diversión. Un gobierno que hoy tiene como números un 60% de niños pobres y más de un 20% de niños y niñas indigentes, que significa que una gran parte de ellos no alcanzan a cubrir todas sus comidas, y hay otros que realmente están pasando hambre en un país rico, como decíamos con Carmen. Contarles que somos parte de un organismo que está acompañado, que está dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el compañero Andrés Larroque, el Cuervo, que es quien nos ha convocado a llevar adelante esta gran tarea difícil en muchos sentidos, pero también comprometida, emocional, poder dar vuelta a esa historia. Y Axel Kicillof, con sensibilidad, con voluntad política, no deja que ningún pibe pase hambre, pero que no solamente, porque Eve decía hace un tiempo, y a mí me quedó muy grabado, y es como si lo estuviera diciendo hoy, no podemos pensar solamente en los pibes, en el plato de comida, en darles un plato de sopa.
Tenemos que hacer niños felices. Podemos decir que en la provincia de Buenos Aires contamos con un gobierno provincial que tiene más de 80.000 millones de pesos invertidos en SAE y en MESA, pero que también piensa en programas como los Juegos Bonaerenses, donde los pibes pueden participar, desarrollarse, en las orquestas juveniles, en los centros de días, en Decisión Niñez, un programa de nuestro organismo que pone a disposición un presupuesto participativo para que los pibes sueñen, piensen, diseñen ideas y las lleven adelante. Que contamos con una ley de buen trato para sensibilizar a este mundo adulto que también le da la espalda a los pibes y a las pibas. Si no miramos porque puedan ser felices, reírse, jugar, no ser violentados y dar las discusiones que tenemos que dar a este gobierno nacional que le da la espalda y avala con discursos de odio todo lo que impacta directamente en la vida de los pibes. Con la memoria de Eve, constante y sonante en cada uno de nuestros corazones, pongamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo la lucha que tiene que ser colectiva. Porque es verdad que nadie se salva solo, pero los pibes y las pibas hoy nos necesitan más que nunca. Y si queremos realmente reconstruir la patria, hagamos lo que tenemos que hacer entre todos y todas para tener pibes y pibas felices. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad me voy a emocionar seguro, porque es la primera vez que me toca hacer un viaje así con las madres. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. La cordialidad, el amor con que nos trataron desde que llegamos al aeropuerto. Ya nos estaban esperando con el micro y dos personas maravillosas, Penélope y Carlín, que fueron las que nos acompañaron a todos lados. Eran las que concretaban, las que nos guiaban, todo. Pero no se notaba que lo hacían por obligación, sino que lo hacían con mucho cariño y con un respeto a nosotros impresionante. Ellas a las distintos lugares que teníamos que ir, no les importaba el horario, no les importaba nada. Ahí nos acompañaban, nos esperaban, ya nos venían a buscar al hotel, un hotel impresionante. Yo digo que tenía más de 5 estrellas. Un hotel impresionante que nos trataron maravillosamente bien, y estas dos mujeres nos acompañaban a todos lados. Si era tarde, ellas seguían con nosotros, no tenían problema de horarios ni de nada. Bueno, en los actos, como decía Demetrio, que fueron varios, en todos elogiaron a las madres de Plaza de Mayo, cosa que nos hacía emocionar muchísimo. Por supuesto, cuando habló Maduro de las madres fue también una cosa maravillosa, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, porque ese cariño, aparte, una de ellas me preguntó a mí qué me había parecido Venezuela. Yo le dije, mira, ahora tengo la claridad y la fuerza para cuando un venezolano en la Argentina se queje, para decirle que miente, porque realmente están muy bien y se les nota felices. No vimos nunca un chico pidiendo nada en la calle, no vimos a nadie durmiendo en la calle, y eso es maravilloso. Ojalá podamos hacer nosotros la revolución y conseguir todo eso. Pero la verdad que fue un sueño cumplido, maravilloso. No me alcanzan las palabras realmente para decir cómo me sentí de querida, de atendida como corresponde. La verdad, digo yo y todos los compañeros. También agradecer mucho a Jorge, como dijo Demetrio, que es este señor que fue de acá con nosotros. Él era más conocido allí porque va seguido. Y la verdad que en todos los actos, como les digo, nombraron a las madres. Siempre, bueno, cantaban Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. En uno de ellos, como había varios argentinos, porque en el acto que se hizo en contra de la guerra y a favor de la paz, había representantes de 80 países.
Y por supuesto había gente de Argentina, y cuando empezamos, alguien nombró a Milei, algunos de los no, empezaron a cantar Milei basura, vos sos la dictadura. Ahí la verdad que, bueno, y en todo ya te digo muy bien, también con esas madres que habían tenido los hijos secuestrados, fue muy emotivo. Ahí fue también donde estaba la hija del Che, que estaba justo al lado mío, y ella también le tocó hablar muy, muy bien. Y también nos emocionó mucho cuando fue la firma de las dos del convenio, con que pusieron en una pantalla primero el himno de Venezuela con fotos de distintas aparecieron fotos de los nuestros también, y con las letras en la pantalla, para que uno no sabía y después de eso pusieron el himno argentino, cantado nada menos que por Mercedes Sosa, y también con las letras para que la gente de Venezuela pudiera, así que cantamos todos el himno. Fue muy, muy emocionante realmente. Así que bueno, tendría para contar un montón de cosas que nos pasaron, pero estoy súper agradecida de haber podido ir y emocionada por los momentos divinos que pasamos. Y bueno, otra vez les sigo chusmeando un poco más el jueves que viene. Y bueno, y ahora les vamos a mostrar algo que nos dieron allá antes de cuando estábamos ya saliendo ahí en la Universidad de las Comunicaciones. Ahí estaba Carmen Arias, antes Andrea Cáceres en la plaza, la marcha 2468. Lo que veían al final era las madres desplegaban en la plaza lo que le entregaron en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, una universidad bastante nueva, no tiene 3 años todavía, está ahí cumpliendo su 3er año, y es una universidad que se dedica exclusivamente a investigar, estudiar y formar a personas en las materias de la comunicación, ¿no? El chavismo entendió que para poder llevar adelante su revolución necesitaba también una política muy efectiva en términos comunicacionales, contar lo que estaba haciendo la revolución, concientizar a su pueblo sobre ese proceso revolucionario para poder sortear enemigos tan poderosos. De hecho, era un chavismo que sufrió un golpe de Estado justamente por la acción, entre otros actores, de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Aquel famoso documental de la Revolución no será televisado, donde se mostraba con detalle esta situación. Bueno, en esa universidad es que le entregaron, mientras se hacía el acto, que tenía por cometido 2 objetivos. Primero, inaugurar las cátedras Hugo Chávez, cátedras abiertas Hugo Chávez en la UICOM, así como alguna vez Hugo Chávez inauguró en la Universidad de las Madres las cátedras bolivarianas. Bueno, ahora las madres presenciaban la inauguración de las cátedras Hugo Chávez en la UICOM, y también la firma de un convenio entre la UICOM y la Universidad de las Madres, que lo firmaron la rectora de la UICOM, que es Tania Díaz, diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidenta del bloque de diputados en la Asamblea Legislativa, y Cristina Camaño, la rectora de la Universidad de las Madres. Un convenio muy importante porque le da mucha fuerza a este nuevo lanzamiento que han hecho las madres de su universidad popular, y además en un área que la Universidad de las Madres siempre ha tenido especial interés y que siempre ha dedicado mucho esfuerzo, que es a la formación también de periodistas y comunicadores, ¿no? Apenas empezó la Universidad Popular allá por el año 2000, empezó con una carrera de periodismo de investigación que la dirigía Horacio González. El primer director fue Horacio González. Han pasado muchos periodistas por ahí. El mismo rector, Vicente Citolema, era, además de poeta, periodista, y la sigue teniendo hoy con Pablo Yonto, y ahora con este acuerdo
con la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que tiene su sede, y ahí es donde se hizo la firma, tiene su sede en lo que fue la sede del diario El Nacional, un diario golpista de Venezuela, que hizo una campaña muy fuerte contra el chavismo históricamente, y también contra una de sus figuras, Diosdado Cabello, que le hizo un juicio al diario, el diario lo perdió, y entonces la justicia lo que decidió era que tenía que pagar una indemnización millonaria. ¿Qué hizo Diosdado? No quiero dinero, quiero la sede del diario. Y así fue, que entonces la sede del diario se convirtió en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, algo así como hacer la Universidad de las Madres en la sede del diario Clarín, pero no hacerlo de forma violenta, no hacerlo en forma violenta ni de prepo, no, hacerlo por una orden judicial como consecuencia de una victoria política del chavismo contra la derecha golpista allí en Venezuela. Así que en ese acto, mientras se desarrollaba el acto, se terminaban de poner las firmas de los estudiantes, los docentes, las autoridades en esa lámina de Hugo Chávez, que al finalizar le entregaron a las madres de Plaza de Mayo y que ellas desplegaron en la plaza el último jueves. Hermoso acto fue. Sí. Y antes, una cosita más que me quedó colgada, importante. Antes de Carmen habló Andrea Cáceres. Andrea Cáceres, como decíamos, es la responsable de la política de niñez del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y queríamos destacar un proyecto que Andrea Cáceres... Un programa que está vigente. Un proyecto, claro, un programa que firmó, que lanzó el gobierno de Axel Kicillof, Andrea Cáceres y Axel, que se llama Entramados, ¿no? Que está vigente y que es muy importante porque es una respuesta integral al problema de la juventud y de los pibes que son criminalizados, una respuesta integral, ¿no? Cómo hacer prevención, cómo hacer realmente integración social para un sector de la sociedad muy atacado, muy violentado, y que está permanentemente impulsado por el sistema tan injusto y desigual que tenemos a ir al delito, ¿no? Y que contrariamente a lo que propone la derecha que gobierna el país, que es cárcel o bala, estigmatizarlos aún más, perseguirlos, ofrecerles el Código Penal como solución a todos los problemas que ellos traen consigo, este proyecto Entramados busca exactamente todo lo contrario, ¿no? Crear ciudadanía con ellos y ellas. La verdad que es muy destacable, por eso también estaba este último jueves Andrea Cáceres en la plaza. Sí, y relacionándolo con lo sucedido en Venezuela, durante las elecciones del pasado domingo se hizo también la primera consulta a la juventud, precisamente para que los jóvenes elijan los proyectos sociales, comunitarios, culturales para llevar adelante en sus comunas. Digo, dos experiencias que tienen a la juventud como principal destinatario de sus políticas, y pensándola en esos términos de integración, de acompañamiento social, comunitario, con dinero, cultural, para que no caigan en el delito, para poder abordar los consumos problemáticos en ese momento de la vida de los jóvenes. Como destinatario y como protagonista, que de eso se trata. Vamos a una sección cada vez más esperada por todos los que siguen La Plaza y la Palabra, que es Con Eve en el Corazón. Convocamos domingo a domingo a personalidades, compañeros, compañeras que hayan conocido a Eve, que hayan tenido alguna relación particular y que la puedan contar a Eve desde otro lado, para humanizarla, para verla en toda su dimensión a Eve, no solo la Eve de los grandes discursos, la Eve pública que todos conocemos, sino también cómo era a veces en su intimidad o según lo que cada uno o cada una quiera contar. El domingo pasado estuvo Cristina Camaño y hoy tenemos a un gran compañero, un gran amigo de Eve, un gran hijo político de Eve, que es el compañero Lauro Grande. Dirigente, concejal en San Martín, dirigente de Hoy la Patria es el Otro, y además el compañero que tuvo la fortuna lo quiso así, que tuvo el orgullo de haber sido el último invitado a la plaza, al último jueves de Eve, para hablar en la plaza antes de que haga
el discurso como siempre lo hacía nuestra Eve. Aquel 20 de noviembre, que fue la última vez que Eve estuvo en la plaza, minutos antes de que hable Eve, habló el compañero Lauro Grande y nos mandó esta pieza que compartimos con todos ustedes. Estamos acá para contar, a pedido de los compañeros de la 530, La Plaza y la Palabra, una anécdota sobre Eve, recordando su vida, su historia, y que la muestre cómo era ella en persona, cómo era su personalidad, sus relaciones. La verdad que yo me hice muy amigo de ella, en algo que fue muy emocionante para mí, porque para nosotros, para mi generación, Eve significaba el faro en los 90 de hacia dónde teníamos que ir, porque no había mucho donde reflejarse, y las madres y Eve en particular eran nuestro norte, nuestro faro, nuestra lucha, nuestra historia, y además eran los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que como dice Eve, los 30.000 revolucionarios. Y yo voy a contar sobre ella cuando la primera vez que me cuenta sobre el día de su cumpleaños, el festejo del día de su cumpleaños. Ella cumplía años el 4 de diciembre y hacía una reunión previa, organizativa, donde lo que planteaba es que ella no quería regalos para ella, no quería ramos de flores, no quería ramos de rosas, no quería grandes gastos en sus regalos, sino que lo que quería era que le trajeran donaciones y regalos para los niños de los comedores de la provincia de Buenos Aires principalmente. Ella quería juntar en el día de su cumpleaños, en su festejo, el regalo para los pibes. Entonces decía, no me traigan regalos, tráigame cosas para los chicos, tráigame regalos, ropa, zapatos, zapatillas, lo que sea, pelota de fútbol, lo que sea, para que los regalos de ella fueran algo que ella pudiera darle a los pibes de los comedores en la provincia. Y la verdad que eso era conmovedor, porque además no era que era una cosa así al azar y tirada así nomás, lo organizaba, hacía una reunión, decía tal día va a ser mi cumpleaños, ponele si era el 4 caía un jueves, decía bueno, el sábado va a ser mi cumpleaños en la casa de las madres, vamos a invitar a todos, pero a todos le vamos a decir que traigan eso. O sea, su fiesta de cumpleaños estaba organizada en términos de la solidaridad con el otro, en términos de los pibes que necesitaban en los comedores de la provincia de Buenos Aires o en los merenderos, y eso lo hacía como una tarea, no era solamente una cosa que al pasar sucedía. Y si alguno o alguna, compañero, amiga, le mandaba un ramo de rosas, ponerle que, de decir de plata doy, no sé, de 400.000 pesos, se volvía loca, se enojaba, lo llamaba y le decía, ¿qué carajo estás haciendo? Mandá de nuevo a que vengan a buscar estas cosas, te devuelvan la plata y a mí traeme regalos para los pibes. Y eso era conmovedor, ¿no? Porque muchas veces todos pensamos, ¿no?, en nuestras cosas, nuestros regalos, lo que nos regalan, ¿no? Bueno, ella pensaba, hasta en ese momento tan íntimo como es el cumpleaños de uno mismo, ella pensaba en los demás. Y al mismo tiempo que hacía eso con los pibes que no conocía, pero que sabía que necesitaban en la provincia, también lo hacía con las compañeras de ella, con las madres, que siempre la llamaba, sea todos los días, o me acuerdo de los domingos, que te llamaba para ver en qué andabas, cómo estabas, y te contaba que, ponele, había hablado con todas las madres para ver qué estaban haciendo, ¿no? Ella almorzaba y miraba las carreras del TC, era fanática del automovilismo, fanática, y al mismo tiempo te decía, no, ya hablé con las madres, llamé a esta, llamé a la otra, y preocupada por la vida cotidiana de las madres. O sea que su lucha emblemática, famosa, conocida en el mundo entero, un símbolo, las madres, Eve, el pañuelo de la lucha de los pueblos, de la lucha por la liberación de los pueblos, de la lucha contra los gobiernos opresores o las represiones o las dictaduras, y la búsqueda de la verdad, y al mismo tiempo preocupada por esto, porque en su cumpleaños los pibes tuvieran los regalos para la Navidad, o preocupada por las madres todos los días para que no les faltaran nada en su vida cotidiana, o para que estuvieran y se sintieran acompañadas. Así que con amor, con cariño, con afecto y con admiración recordamos a Eve, mujer maravillosa, gigante, y que tanta falta nos hace hoy, que la recordamos con mucho amor y con mucho cariño. Se alumbra, quema. Se arde, estalla. En la Plaza y la Palabra, las madres están al sol. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Ahí está Don Cornelio y la zona, el gran Palo Pandolfo. Cómo lo extrañamos. Qué extraordinario músico. Amigo, muy amigo de las madres, ¿eh? Ha tocado 2 veces por lo menos. Por lo menos. Escúchame, Luis, el sábado te cuento. Próximo sábado tenemos la nueva edición, la del mes de agosto, de la Peña de los Abrazos en el Lecuni. Ya es un clásico de la cultura popular, ahí en el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de las madres dentro de la ex ESMA. Arranca a las 6:30 con tango y después a partir de las 7:30, 8 ya va a estar la peña, ceremonia colectiva de ofrendas, va a estar el dúo Brepe Marrodán más Diego Gómez, Conexión Terra, va a haber el patio peñero, feria, buffet a precios populares, como les dice al principio, tango, arranca a las 6:30 el tango en compañía, presenta a Tito Muñoz con tango, milonga, candombe y algo más, en fin, como ya nos tiene acostumbrados la Peña de los Abrazos y el Lecuni, una gran jornada con muchas cositas que se van sucediendo una al lado de la otra, con una entrada, por supuesto, popular, no excluyente, pero importante para el sostenimiento de ese espacio de resistencia, belleza, cultura, emoción y alegría que las necesitamos para seguir librando esta lucha, Así que 6:30 de la tarde arranca la Peña de los Abrazos, próximo sábado, ahí en el Lecuni. Y contarte también, Luis, que como bien sabes, ya está abierta las inscripciones para los cursos que lanza la Universidad Popular de las Madres. ¿Sabés cuáles son los cursos, Luis? Relanzamiento de la Universidad Popular de las Madres. Hay un montón de cursos. Los tenés, ¿no? Está Historia de las Madres, que va a ir los días jueves desde las 7 de la tarde, pero no es el único. Hay varios más, estoy buscando acá porque los tengo en algún lado. La introducción a la lautería, ¿no? Sí, ese es muy interesante, Introducción a la lautería a cargo de la compañera Silvia Espina, que acompaña todos los jueves la marcha.
y va a ser este curso que estamos esperando. Revolución Independencia también, Nuestra América, inicia el martes 19 de agosto. ¿Qué más? En fin, acá tenemos Revolución Independencia, el de la Historia de las Madres, como les decía, Historia de las Madres 1, vamos a contar desde el 77 hasta el 86, todo el periodo de la dictadura, el surgimiento y consolidación de madres, y Alfonsín, la primera parte del gobierno de Alfonsín, hasta la ruptura en Madres que se produce en el año 1986, cine e historia, uno con relatos de la Argentina, va a estar los días miércoles, en fin, varios cursos. El movimiento obrero, también a las 19 los miércoles, los 4 genocidios a las 20, también los miércoles, comunicación para la emancipación, un montón. Varios cursos y, insisto, hay que anotarse, son entradas, el precio del curso es realmente popular, no es excluyente, pero es muy necesario para el sostenimiento de esta Universidad de las Madres, que sigue su camino a pesar de tanto maltrato institucional, tanto hostigamiento, el secuestro de la UNMA. Bueno, las madres continúan con esta universidad, con el mismo cuerpo docente que resistió durante este año y medio largo contra Milei, y que sigue sosteniendo el proyecto educativo de las madres, el proyecto más ambicioso de las madres de Plaza de Mayo, esa universidad, así que eso continúa. Contacto unidelasmadres@gmail.com, el contacto de informes para más detalles de estos cursos. Exacto, y si no, también en las redes de la universidad, buscan Universidad de las Madres en Facebook, en Instagram, y ahí está, y lo mismo en la página web de las madres, www.madres.org. Y continuamos entonces con la Plaza y la Palabra. Agradecemos a los mensajes, muchos por el WhatsApp, comentando, mandándonos saludos. Vamos a continuar porque estamos muy cortos de tiempo. Vamos a ver un compilado de videos, un salpiqué de las madres, año 91, año 92, Beba en la Plaza, la tenemos a Eve también, lo vemos y después comentamos, ¿sí? Vean este material imperdible, muy atrás, y que también tiene mucha actualidad. Vamos. Ay, no se escucha. Presa, aunque sí estoy procesada, y el presidente nombró a Beraldi y a Marconi como representantes de él, y yo le dije a Vindas que por favor averiguara si estaban, porque como el presidente estaba pasando el rastrillo y había muchos que estaban procesados, y Marconi ya no está más, está procesado en una causa con Ponce, así que le queda de representante solo Beraldi, y bueno, estamos esperando a ver qué va a dictaminar, pero ya ha dicho Vindas que presa no voy a ir por esto. ¿Usted vuelve a decir basura al presidente si lo tiene que decir? Todas las veces que sea necesario, porque no soy hipócrita. Hay mucha gente que piensa que el presidente es una gran basura, pero lo que pasa es que no se anima a decírselo. Hasta los que trabajan para él a veces creen que es una basura. Por eso es muy bueno y muy saludable cuando uno piensa algo de una persona decirlo. Decirlo porque uno se desahoga, porque uno se siente sano. Es sano decir lo que uno piensa del otro. ¿Y no lo considera una falta de respeto a la investidura presidencial? No, porque él nos faltó el respeto primero a nosotras cuando perdonó a los asesinos. Nos faltó el respeto cuando remata el país sin preguntarnos si queremos o no. Nos falta el respeto cuando permite que se cierren las fábricas. Nos falta el respeto cuando escribe en inglés "Welcome Mr. Bush". Periférico y subordinado, complacer las apetencias de los amos. Pero en el alucinante mundo de las privatizaciones hay muchísimos negocios, sin riesgos y de multimillonarias ganancias que compensarán las broncas del embajador. Habrá tiempo para aprender todo, aunque para ello haya que reelegir a este gobierno artífice de la maravillosa obra de las privatizaciones. Tenemos encima una avalancha de calamidades, mientras la cúpula del clero está preocupada por los programas televisivos y los políticos por la elección del senador. Al candidato oficial y ex ministro de Salud le será muy difícil despegarse de los horrendos sucesos de la colonia Montes de Oca. Otros apuntan a la Argentina del futuro y ven la imperiosa necesidad de reformar nuestra liberal y burguesa Constitución Nacional.
¿Le cambiarán su espíritu por una socialista? Sería un hecho insólito. Más bien, podemos esperar una conservadora y reaccionaria, a imagen de los individuos que promocionan el cambio. La Corte Suprema es garante del cumplimiento de nuestra Carta Magna. Sin embargo, todos los golpes instalados los usurpadores en el poder gozaron del aval de la Corte, proclamando la revolución triunfante y legalizando sus decretos, aún los más arbitrarios. Resistencia hoy para la victoria de mañana. Resistir es combatir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Resistiendo y combatiendo. Los compañeros en el Socavón, el Perro en Jujuy, los otros en Zapla, los otros en La Rioja, y así en cada lugar, resistiendo y combatiendo, que es otra cosa que una resistencia a esto, y un combate 24 horas aquí, calor, pero calor de fuego de las ganas de luchar. Y después, no olvidaremos, no perdonaremos. Muchos levantan esta consigna, pero yo les digo, compañeros, muchos no olvidan, pero los que cobran, perdonan. Nosotras no olvidamos y no perdonamos. Y después, rebeldía para luchar y coraje para seguir. Hay que ser bien rebelde para luchar como son ustedes los jóvenes. Un joven que no es rebelde no es joven. Y cuánto coraje y cuántas bolas tenemos que poner para durante 5 meses preparar esta marcha y 2 meses haciendo premarchas. Entre todos hicimos esto. ¿Cuánto hay que tener de coraje para preparar esto? Y cuánta rebeldía y cuánta bronca. Y después, luchar siempre, retroceder jamás. No nos van a domesticar, porque nos quieren domesticar de muchas maneras. Por eso, luchamos todos los días. Jamás vamos a retroceder. Para las madres la palabra retroceder no existe. Nos plantamos hace muchos años, casi 18, aquí en esta plaza. Y palos, y milicos, y comisarías, y otra vez palos, y otra vez milicos, y otra vez comisarías. Pero siempre acá. Toda la década del 90 comprimida en estos 3 recortes de tantos que tienen las madres de Plaza de Mayo. Impresionante este video último de Eve hablando en la marcha de la Resistencia, en la clausura de esos 24 horas. ¿De qué año, Luis? De marcha, 94. 1994. 8 de diciembre del 94. La 14ª marcha. Resistencia y lucha hoy para la victoria de mañana. Recordemos la marcha de Resistencia que se preparaba con un montón de antelación, que tenía los eventos de premarchas en distintas ciudades del país para ir convocando a ese evento de 24 horas en la Plaza de Mayo. Año 94 que fue impresionante sobre todo en la sensación de impunidad que se vivía. Rolón y Pernías, 2 marinos de la ESMA, reconociendo que se torturaba y que lo hacían porque eso ayudaría al advenimiento de la democracia. Unos meses antes se sanciona en ese año al principio la ley de desaparición forzada de personas y el 7 de diciembre la ley de reparación económica. Por eso esa mención debe cuando repasa las consignas históricas de las madres. Año 94 fue la muerte del soldado Mar Carrasco en Zapala, en Neuquén. Empieza, y se hace la reforma constitucional que permite la reelección de Menem al año siguiente. Ese es el contexto de la marcha. Y en cuanto a la resistencia, se había producido la primera gran demostración unitaria con la marcha federal que Eve y las madres acompañaron desde Jujuy junto al Perro Santillán el 6 de julio del 94. Ese es el contexto de esa marcha de ese año, ¿no? Sí, ahí estaba el Perro Santillán, que era el emergente de esa movilización, de toda esa protesta que empezaba y que era muy fuerte en las provincias y que de a poquito iba a venir también a Buenos Aires, los movimientos de piqueteros que empiezan a cortar la ruta, llamaban fogoneros por entonces,
Y todo eso empieza en este año. Antes estaba Beba en la plaza, año 93, explicando, dando un contexto de lo que era ese menemismo. Empezaba ya a anunciar la posibilidad de la reelección, que se concretaría efectivamente en esa reforma constitucional que la habilitaría y que Menem ganaría en el año 95. Y al principio, Eve, a la salida de tribunales, después de un encuentro, una citación de la jueza, que tenía que resolver sobre una demanda que le había hecho Menem, presidente, a Eve por haberle dicho basura en el programa El Perro Verde, que se transmitía en España. Eve había ido a España y cuando lo entrevista Jesús Quintero, el que hacía ese programa, le dice basura, un hecho muy muy conocido que aquí en La Plaza y la Palabra hemos referido varias veces. Alguna vez incluso mostramos el video entero de Eve en el programa El Perro Verde. Le hace una querella y Eve le retruca, ¿no? Y le preguntan, ¿se arrepiente? No, dice, al contrario, no puede demostrar de que no es una basura. Y un juicio que Eve finalmente ganaría, ¿no? Pasarían varios años más, pero finalmente Eve ganaría ese juicio, como otro similar que le entabló Balsa, ¿no? Y hace un poco juego con lo que viene ahora. Al año siguiente, en 1995, es el año de la reelección de Menem. Y la reelección vino acompañada de políticas o medidas para abuenar a ese presidente nefasto que fue Carlos Menem, entre ellas la reparación económica, buscando darle algún tipo de respuesta a quienes demandaban al gobierno de Menem por la impunidad absoluta, y también la autocrítica de Balsa en el programa de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo, una autocrítica falluta, mentirosa y que además sin repregunta. Fue un texto larguísimo en el que no reconocía nada, pero quería presentarse como el ejército de una nueva era, de la era de la pacificación. Y también esto venía acompañado de juicios por la verdad, se llamaban, juicios que tenían el impedimento concreto de la condena, ¿no? Ya iban los milicos. Siempre cerrar el capítulo de la dictadura, pero con el friso de la impunidad como innegociable, ¿no? Claro, eso no se tocaba, estaba fuera de discusión, ¿no? La impunidad era el denominador común. Los milicos contando sus crímenes por televisión. Exactamente, Berbisky que le entrevistaba a Cilingo, y Cilingo que comentaba cómo eran los vuelos de la muerte, situación que había sido denunciada muchos años antes por las Madres de Plaza de Mayo, entre otras colectivos de víctimas, y todavía había que agradecerles a estos militares porque contribuían con sus relatos a contar la verdad, a saber la verdad de lo que había pasado, al esclarecimiento de lo que había hecho la dictadura. Bueno, las madres estaban en contra, absolutamente. Entonces hacen un juicio y se les ocurre hacer un juicio ético y político en la Plaza de Mayo, simbólico, sin efectos punitivos concretos, obviamente, pero con la posibilidad de al menos levantar la mano y condenarlos. Y entonces la tenemos a Eve en ese acto. Compañeros, cuando termine de hablar, daremos una vuelta por alrededor de la plaza y terminaremos frente a la Casa de Gobierno para presenciar algo muy lindo que están haciendo unos compañeros. Cuando pensamos hacer este juicio aquí en la plaza, que es el lugar donde los queremos ver juzgados hoy y siempre, y sobre todo condenados, no soñábamos que iba a estar pasando lo que estamos viviendo en estos días. Pero se dio así, como milagroso, como todo lo que nos pasa a las madres. Cada cosa que nos pasa es como un milagro. Fue un milagro venir a la plaza convocadas por Azucena. Fue un milagro seguir en ella. Fue un milagro socializar la maternidad. Fue un milagro encontrar en otros hijos a nuestros propios hijos. Fue un milagro darles 18 años más de vida. Es un milagro hablar con la boca de ellos y mirar con los ojos de ellos. Es un hermoso milagro.
condenamos, que los vamos a perseguir, que toda la gente que tenga datos la traiga a la casa de las madres, que nos digan dónde viven, si ocupan cargos, si van a una confitería, si van a algún lugar. Hemos repartido un tríptico con algo de lo que hemos pensado. Denunciémoslos, no tengamos miedo. Si están en un lugar nos debemos levantar, denunciar al dueño del local, que no nos quedamos, que no vamos a estar en el mismo lugar que ellos, porque ellos, como dijo Barcesat, son nada, peor que nada. No nos vamos a sentar en la mesa con ellos. No tenemos nada que aclararles. No tenemos nada que discutir con ellos. El presidente Menem la ideó muy bien. Como él no quiere debatir por televisión política para el próximo 14 de mayo, los mandó a ellos para tener entretenido al pueblo hasta el día 14, mirando para otro lado en vez de ver qué política van a desarrollar. Son todos iguales, todos merecen el castigo. Balsa es un hipócrita y un asesino. ¿Dónde estaba antes? ¿Con qué escuela? ¿En dónde se preparó? Si a todas las Fuerzas Armadas las preparan igual. Y desde aquí también tienen que pagar por el crimen de nuestras compañeras Azucena, Mari y Esther, que sucumbieron en la Escuela de Mecánica de la Armada bajo la mano asesina de la Marina. Esa Marina que tiene que desaparecer, que no tiene que existir. Esa Escuela de Mecánica de la Armada hay que destruirla, hay que hacerla polvo, porque es el monumento al horror, y cada vez que uno pasa por ahí le da la sensación de que está pasando por delante de Hitler, de la SS. Tiene el mismo monumento. Yo conocí los monumentos en Nuremberg cuando estuve ahí, y tiene la misma forma y da la misma sensación. Los muertos los van a seguir persiguiendo. Esos hijos nuestros, nuestros hijos, por los que hablamos, por los que peleamos, nunca soñaron que aquí en esta plaza los estaríamos juzgando con ética y con principios, y que el pueblo los condena ahora y siempre. No nos vamos a callar, no vamos a perdonar, no vamos a olvidar. No hay plata para pagarnos lo que nos hicieron, solo la cárcel para ellos y para siempre. Y ahora ellos, es otro capítulo. A los chicos, a los nuestros, a las chicas, por las cuales hace 18 años llegamos a esta plaza. A ustedes queridos hijos, no habrán soñado cuando estaban en el campo de concentración que nosotras, las madres, los jóvenes, las mujeres y hombres que nos acompañan siempre, estaríamos hoy aquí, en esta plaza, condenándonos con toda la fuerza más grande de nuestro corazón. Quisieron fusilarlos, nos hicieron desaparecer, pero no pudieron con ustedes. Demasiado grandes fueron, demasiado hermosos, demasiado fuertes. Nunca van a desaparecer, jamás. Los contamos aquí, entre nosotros. Seguro que nos están espiando. ¿No es cierto que sí, chicos? Están ahí, aquí, en sus voces, en sus gritos, en sus aplausos. Ya sabemos, lo sentimos. Todos los chicos, todos los jóvenes, todas las banderas, todos los acogen, los protegen, los reivindican, los traen a la vida en cada momento. Hay un poema que dice: y eras tan joven, si recién pasaste por aquí me hablaste, no puede ser que esté caído, levántate por favor, no te pueden haber fusilado, vení aquí estás. Y así se termina La Plaza y la Palabra. Gracias Gabriela Bugliaro, Jessica Castro, Alan Martínez, Luis Iramain de Metro Iramain y por supuesto las madres y Eve. Hasta el domingo que viene. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés,
¿Los escuchás? Son libros.